Buenos días, hermanos, y bienvenidos un día más a un estudio de la verdad de la Biblia. Como sabéis, somos un ministerio que nos encargamos en repartir Biblias a todas las personas que las necesiten en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en cualquier idioma. Y aparte de esto, otra cosa que también hacemos es repartir Biblias y también explicar, exponer y analizar el texto bíblico para que las personas puedan comprender lo que la Biblia y los autores inspirados por el Espíritu Santo nos quieren o nos quisieron decir, ¿no? Y lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Así que hoy, bueno, tenemos un tema diferente, tenemos un tema nuevo del que vamos a hablar. Es un tema muy importante y a la vez también controversial, ¿no? Es el tema de la predestinación. Es un tema que se habla mucho, hoy en día mucho más. En el mundo hispano no tanto, pero últimamente por medio de las redes sociales y YouTube y canales de este estilo, pues se ha hablado mucho más de ello en el mundo latino, ¿no? Y el caso es que hay pues, este tipo de doctrina o teología en relación a la predestinación genera mucho tipo de debate y también de división, hasta el punto que algunos cristianos dicen que ellos no creen en la predestinación. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la predestinación porque es bíblica y porque existe, porque está en la palabra del Señor, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de la predestinación. Y como siempre, antes que indagar en el texto, vamos a ver lo que otras vertientes dicen en línea acerca de la predestinación, porque como sabéis, hoy en día la mayoría de la gente lo que hace es buscar la información en Internet y lo que hemos hecho nosotros es mirar lo que las fuentes que hay en Internet, fuentes con renombre, piensan que la predestinación, que es, que es lo que ellos piensan que es la predestinación. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir a un par de recursos que hemos encontrado. El primero se trata de una... un ministerio muy famoso que se llama God Questions. Yo creo que mucha gente lo conocerá, un ministerio que son hermanos en Cristo y responden muchas preguntas. Y es interesante, ¿no? El contenido que ellos tienen, ¿no? Pero a la pregunta que hacen aquí, ¿qué es la predestinación? ¿Es bíblica la predestinación? Es una pregunta interesante porque está hablando de si la predestinación es bíblica, porque ellos también entienden que hay gente que piensa que la predestinación no es bíblica o que no quieren creer en la predestinación, ¿no? Bueno, ese artículo es un artículo no muy largo, pero a donde yo quería ir es a esta parte de aquí. Voy a poner el enlace del artículo en la descripción del vídeo para que lo podáis leer. Pero básicamente aquí dice lo siguiente: la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para ser salvos. La objeción más común hecha a la doctrina de la predestinación es que es injusta, porque Dios escogería a ciertos individuos y a otros no, ¿no? Entonces, básicamente, ministerio en Internet lo que nos están diciendo es que la predestinación es una doctrina por la cual Dios elija a ciertos individuos para ser salvos. Lo que hablamos aquí específicamente es que Dios elige, digamos, a José Antonio antes de la fundación del mundo para que crea el evangelio de una manera efectiva, ¿vale? Y es por esto que dice que hay objeciones y que dicen que la predestinación no es justa. Mucha gente dice eso y cómo ellos defienden ese argumento con un contraargumento acerca de que todos merecemos ir al infierno, etcétera, etcétera, y salvar a algunos no es injusto, ¿no? Sino un acto soberano, etcétera, ¿no? En otras palabras, explicado de su manera, ¿no? Así que es el primer ejemplo que vemos en el que la predestinación lo que indica o lo que ellos entienden como la teología o la doctrina, como veis aquí, la doctrina bíblica de la predestinación, es que Dios elige a ciertas personas y las predestina a que crean el evangelio o a que sean salvas por el evangelio, ¿no? Y luego vamos a ver otro artículo aquí de Coalición por el Evangelio. Es un artículo escrito el 28 de marzo del 2015 por Sugel Michelin y el título dice lo siguiente: ¿elige Dios a los que él sabe de antemano que van a creer o por el puro afecto de su voluntad? Y bueno, ya por el título, si sabéis y os gusta la teología, entenderéis que aquí ya en el título se mencionan dos vertientes muy claras, ¿no? La vertiente arminiana y la vertiente agustiniana, o para los que no
vayan tan atrás en el tiempo la vertiente calvinista, ¿no? Y bueno, pues aquí la primera parte dice, elige Dios a los que sabe de antemano que van a creer. Esta es la vertiente más, bueno, la vertiente que va en relación a la teología arminiana, que piensan que Dios escoge o predestina a aquellos que él sabe que van a creer. Como él es omnisciente, en su presciencia sabe quién va a creer el evangelio y a esas personas él elige y predestina para ser salvos, ¿no? Porque Dios sabe que van a creer. Y la tendencia agustiniana, la teología agustiniana calvinista, es lo que ellos piensan que Dios elige según el puro afecto de la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios elige unilateralmente porque Él quiere a las personas que van a ser salvas, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que hemos visto en el otro artículo de God Questions, su soberanía, y no es un acto injusto, ¿no? Pero vamos, lo mismo voy a hacer con este artículo, voy a ponerlo en la descripción del vídeo para que lo podáis leer, pero básicamente me quería enfocar en la parte final aquí, bueno, en este parágrafo aquí que dice lo siguiente: no son predestinados los que creen, sino que creen los que son predestinados. Más o menos lo mismo que hemos estado diciendo hasta ahora. No son predestinados los que creen, no porque creas eres predestinado a algo, según este artículo, sino que crees porque eres predestinado. Así que aquí se enfoca más todavía la predestinación a que es ya creer en el Evangelio. La gente que cree en el Evangelio cree porque han sido predestinados a creer, ¿vale? Así que una vez hemos visto este tipo de argumentación por parte de estos ministerios tan grandes, ¿no? Vamos a ver lo que sacamos de su evaluación o de su argumentación a la hora de exponer qué es la predestinación, ¿vale? Como sabréis, estas dos vertientes que hemos visto, pues tienen una cierta, la mayoría tienen abrazan una ideología reformada calvinista, ¿no? Y aún así, la teología arminiana también tiene este concepto de la predestinación para creer, ¿no? Aunque esté basado en que la persona, en que Dios sabe que la persona va a creer, pero la predestinación es para aceptar el evangelio, ¿no? De alguna manera u otra, y también hay pequeñas diferencias entre diferentes arminianos, porque entre los calvinistas, agustinianos y arminianos hay diferentes tipos de subgrupos entre ellos. Sé que no siempre es fácil saber qué es lo que dicen en general, pero lo que sí que hemos visto es en estos dos artículos en cómo para estos dos ministerios la predestinación es el hecho por el cual Dios predetermina quién va a ser salvo, ¿vale? Estas personas que Dios predetermina que van a ser salvos o salvas no han existido todavía, sino que lo harán durante el transcurso de la historia. Como Dios en su perfecta soberanía y según el puro afecto de su voluntad escoge a ciertas personas para ser salvas antes de la fundación del mundo, esas personas evidentemente no han existido todavía, muchas no han existido y algunas, según ellos, están hoy en día en la calle andando, que son predestinadas para creer, pero que todavía no lo saben. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos según este tipo de doctrina de la predestinación? Es que hay personas no creyentes en este mundo que son predestinados o predeterminados a creer en el Evangelio o el llamado de Dios de una forma o de una manera eficaz. ¿Vale? Esto es la forma que tienen estos dos ministerios de entender la predestinación. Predestinar, Dios escoger a ciertas personas para que crean el Evangelio en un determinado momento. Estas personas que Dios ha escogido todavía no existían, pero Dios las conocía, y estas personas se convertirán en el momento en el que Dios quiera, cuando estas personas evidentemente estén en el planeta Tierra, ¿no? Hayan nacido, ¿no? Así que vamos a analizar esto, vamos a ver si la Biblia habla de la predestinación de esta manera, y creo que hoy, si os interesa este tema, vais a descubrir muchas cosas sobre la predestinación y vais a ver cómo lo que vemos aquí no es la predestinación de la que nos habla el apóstol Pablo, ¿vale? Esto lo vamos a analizar con tranquilidad, pero vamos a ver, como siempre hacemos, vamos a analizar la palabra predestinación en el idioma original y ver la ocurrencia que tenemos de la palabra en la Biblia para ver cuántas veces ocurre, porque así podemos ir, leerla en contexto y analizar lo que el autor quiere decir. Es la mejor forma de hacer. Nosotros en este ministerio nos enfocamos mucho en la hermenéutica y en la exegética y en el contexto, contextualizar todo lo que leemos
para poder comprender lo que el autor quiere. Y una de estas formas de hacerlo es encontrar la ocurrencia de la palabra y qué autores la dicen y en qué contexto la dicen, porque la palabra predestinación vamos a ver que se utiliza en dos contextos diferentes. Se utiliza en un contexto por el cual Dios determina o predestina su sabiduría en relación a Jesús, o también en relación a la crucifixión, el acto de la crucifixión, y también tenemos la predestinación relacionada con personas, y esta es la que yo creo que a todo el mundo le interesa y la que causa más controversia en el mundo cristiano. Así que la palabra predestinar en el griego original se dice proorizo, ahora tienes el griego original, en minúsculas, ¿no? Cuando lo escribió Pablo lo escribía en mayúsculas, ¿no? Y proorizo es la transliteración de la palabra, y ocurre un total de 6 ocasiones, ¿vale? Esta palabra ocurre de las 5 ocasiones, 5 de las 6 ocasiones las menciona Pablo, lo cual es muy interesante porque nos ayuda más a centrarnos en lo que el autor quiere decir. Son en Efesios 1:5, en Efesios 1:11, en Romanos 8:29 y en Romanos 8:30, las que menciona esta palabra con sentido en relación a personas. Y luego también la menciona en 1 Corintios 2:7. Y la última ocurrencia es mencionada por el autor de Hechos, por Lucas, en Hechos 4:28, mencionando lo que unas personas, unos hermanos en Cristo, declararon. Así que vamos a ver, como hemos dicho, a contextualizar la palabra y ver que la palabra proorizo o la palabra predestinación está utilizada en 2 contextos diferentes, ¿vale? En 4 ocasiones de forma personal y en 2 ocasiones en relación a la sabiduría de Dios, una y la otra en relación al acto de la crucifixión que Dios había predestinado, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer en primer lugar, como siempre, vamos a entender el contexto de cada palabra, y para esto vamos a empezar con las 2 palabras que, entre comillas, menos nos interesan hoy porque no están relacionadas con el tema de la predestinación que a la gente le interesa. La doctrina de la predestinación que a la gente causa más controversia o que interesa más es a la predestinación en relación a las personas, que son las 4 menciones hechas por Pablo en Romanos y en Efesios. Así que lo que vamos a hacer primero es contextualizar las otras 2 ocasiones para que veáis por qué están ahí y para qué están ahí, ¿vale? Y para que entendáis que la palabra predestinación también se puede utilizar en otro tipo de contexto. O sea, la primera la vemos en 1 Corintios 2:7, que dice lo siguiente: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí ves en círculo la palabra predestino y vas a ver ahora en el idioma original cómo está aquí predestinó proorisen, que es la palabra en griego, ¿no? Que es una palabra compuesta por pros y orizo, ¿no? Así que aquí tenemos, y ahora vamos a ver el contexto, y para esto tenemos que entender que estaba hablando de la sabiduría de Dios predestinada sobre la crucifixión de Jesús, sobre el Mesías, sobre lo que iba a pasar y sobre que Jesús era el Mesías y que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles que pusieran su confianza en Cristo, igual que los judíos, ¿no? Los circuncisos de corazón, ¿no? Por lo tanto, esta es una de las instancias en la que la palabra predestinación no está ligada a personas, ¿vale? Está ligada a la sabiduría de Dios, por eso dice la sabiduría predestinada, ¿vale? Está hablando del plan salvífico del Señor por medio de Jesús, esta sabiduría, ¿no? Y si le seguís leyendo, para ver más, aparte de lo que justo después de cuando menciona la palabra predestinación en 1 Corintios 8, 2:7, leemos el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, esta sabiduría predestinada, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que Pablo hace una clara declaración de que los que le aman son los que van a recibir estas palabras que ojo no oyó y oído no oyó, ¿no? En diferencia a los carnales que no creen en Dios y que no se les ha revelado. Por eso esa sabiduría oculta y predestinada no se les fue revelada a ellos, ¿no? Porque si se les hubiera sido revelada, no hubiesen crucificado al Señor de gloria porque hubiesen sabido que Jesús era el Mesías, ¿no? Pero bueno, sigue hablando de esto y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios, etcétera, ¿no? Así que
podéis leer más de esto para que entendáis que el contexto de esta palabra, en esta ocasión, habla de esta sabiduría oculta predestinada, no habla de la predestinación de personas, ¿no? Es la misma sabiduría que hemos visto, por ejemplo, en Efesios 3, ¿no? En relación a la promesa de Cristo y cómo por el Evangelio pueden ser salvos cualquier persona que crea en Cristo, tanto gentiles como judíos, ¿no? Y vais a ver aquí en Efesios 3, 1 al 7, los que hayáis seguido este ministerio durante un pequeño tiempo que llevamos en Internet, habréis podido ver que hemos mencionado esto mucho porque es una cosa súper importante del misterio de Dios. Versículo 5 de Efesios 3:5, Pablo nos dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿no? Y el misterio es que los gentiles, en el versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿vale? Así que eso tenemos ahí esta sabiduría predestinada que tiene que ver, entre otras cosas, con la crucifixión de Jesús, con Jesús siendo el Mesías, que recordamos que venía anunciado en el Antiguo Testamento, un Mesías que iba a sufrir y un Mesías que iba a morir por nuestros pecados y que luego iba a resucitar y que luego iba a venir en gloria, ¿no? Eso es el Mesías que había sido anunciado y del que Pablo está hablando, ¿no? Así que la primera ocurrencia tiene que ver con la sabiduría de Dios predestinada a aquellos que les aman. La segunda ocurrencia la vamos a ver en Hechos 4:28, que dice lo siguiente: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Que determinado, la palabra es predestinado, ¿vale? Esta palabra es proorizo. Vamos a verla aquí en griego. Es aquí para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, pero la palabra es prorise, que es la palabra proorizo, que es la palabra predestinar. Así que este versículo también hubiera sido perfectamente traducido como para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predestinado, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es leer esto en el contexto para entender de lo que estaban hablando. Y vamos a ver aquí en Hechos 24, 27, dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, etcétera, 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 ¿no? Así que vemos cómo la palabra habían determinado tiene que ver con lo que habla el Señor de su consejo, etcétera, ¿no? Así que aquí lo que había determinado el Señor que sucediera era la crucifixión de Cristo, ¿vale? Este acto por el cual el mundo iba a ser redimido por aquellos que creyesen en Cristo Jesús. Este es el acto de que habla aquí, estos hermanos hablan acerca de un acto que ha sido predestinado por Jesús. Así que vemos, por Dios, así que vemos otra instancia donde la predestinación no tiene nada que ver con individuos, sino con un acto, y el acto de Cristo en la cruz, ¿vale? Así que algunos, sin embargo, piensan que lo que aquí habla de predestinar no son el acto de la crucifixión, sino el acto de las personas que iban a crucificar a Jesús. En otras palabras, que estas personas, que lo que Dios predestinó es que las personas crucificaran a Cristo. Así que una cosa importante es que esto no lo pone en el texto, así que no podemos sacar conclusiones donde no pone en el texto. Segundo, decir que Dios predestina las acciones de personas y que Poncio Pilato iba a crucificarle o iba a decir que sí, y que estas personas iban a pegarle y a azotarle, etcétera, y que estas personas hacían eso y que le insultaban, etcétera, es básicamente decir que el Señor predestinó antes de la fundación del mundo ciertos pecados de ciertas personas, haciendo que el autor del pecado sea Dios. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando intentamos hacer a Dios el autor del pecado de algo. Así que, hermanos, yo os llamo la atención, en el amor del Señor, a que por favor no hagáis esto. Lo que el Señor ha predestinado es la crucifixión, que es el acto después de que el mundo y después de que Adán y Eva pecaron y no sirvieron al Señor, el Señor tuvo que traer y remediar el pecado, ¿no? Y lo hizo por medio de Cristo, ¿eh? Y por eso trajo la crucifixión, por eso trajo la ley, por eso trajo, etcétera, para que por medio de un pueblo viniese el Mesías y viniese el Salvador del mundo, y aquellos que confiasen en él pues serían justificados y serían salvos, ¿vale? Este es el acto de la crucifixión que Dios predestinó, no el acto de las personas.
El Señor no predestinó a tal y tal persona a azotar a Jesús, a insultarle, a desobedecer, etc. Eso es algo que no está en el texto y que lo incluimos en el texto. Tenemos que recordar que la Biblia nos dice en 1 Juan 2:16 que todo lo que en el mundo y los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Así que, por favor, hermanos, no intentemos sacar conclusiones teológicas de este estilo y hacer al Señor el que crea el pecado, ¿vale? Porque Dios no crea el pecado en absoluto. Este acto de predestinación que vemos aquí en Hechos 4 va en relación a la crucifixión que el Señor había predestinado para que pudiésemos ser salvos por medio de la justificación que viene por este acto de gracia de parte del Señor con su Hijo Jesús, ¿no? Que también es un acto mutuo que los dos estuvieron de acuerdo, ¿no? Así que lo que sacamos de conclusiones aquí es que dos de las veces que tenemos la palabra proliso, 2 de las 6 veces, tienen que ver o están relacionadas con hechos, sabiduría, etcétera, que Dios había predestinado y no tiene que ver con personas. Así que esto nos ayuda a ver ahora que la palabra predestinación o la doctrina predestinación, de la predestinación, como algunas personas dicen, tenemos que enfocarla en qué contexto habla para saber de lo que queremos o de lo que estamos hablando. Así que la palabra predestinación indica un acto predestinado, como el de la cruz, o una sabiduría predestinada en relación a lo que Jesús era, es y lo que habría de hacer, pero también puede estar relacionado con personas que también pueden estar predestinadas a algo. Así que en primera instancia lo que vemos aquí es que ya hemos sacado de los 6 versículos 2 que no nos convienen a la hora de hablar de la predestinación, que es la predestinación que a la gente le importa. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver la predestinación en otras partes de la Biblia, y en este caso vamos a ir y vamos a empezar con Efesios, ¿vale? Vamos a hacer un análisis del texto bastante exhaustivo y es por esto que seguramente hoy solo podremos hacer Efesios y la predestinación en Efesios. Pero evidentemente, una vez que entendáis la predestinación en Efesios, vais a entender la predestinación en Romanos porque es el mismo autor y significa lo mismo para él. Luego haremos un vídeo, seguramente en unos cuantos días, sobre la predestinación en Romanos, también de una manera bastante exhaustiva, ¿no? Porque no queremos dejar dudas de lo que la predestinación bíblica es y lo que la predestinación bíblica no es. Así que vamos a empezar ahora con la predestinación en relación a personas en Efesios. Bueno, pues seguimos ahora con la primera ocurrencia de la palabra en Efesios en relación a personas, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Así que tenemos aquí Efesios 1:5, como dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Vale? Aquí vemos la palabra predestinado, ¿ves ahí? Y vamos a ver la palabra en el idioma original. Aquí ya tenéis, priorisas, gemas nosotros y predestinados a nosotros, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado. Así que el Señor nos ha predestinado y aquí vemos la palabra, ¿no? Ahora, una cosa muy importante es ver a quién ha predestinado el Señor. Y para hacer esto lo que vamos a hacer es leer desde el principio, porque tenemos una ventaja en ese texto y es que la acción de predestinar, incluso la acción de escoger o elegir, viene precedida de solamente 3 versículos, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es ver quiénes son estas personas que dice Pablo nos predestinó, ¿vale? Y una cosa que vemos al principio, muy interesante, es que Pablo llama a este grupo santos y fieles en Cristo. ¿Ves aquí en este lado? ¿Ves cómo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso? Así que la primera cosa que vemos es que Pablo se refiere a este grupo de personas como santos y fieles en Cristo. Personas que son santificadas por Cristo, por el Espíritu Santo, que son fieles, o sea, que permanecen y que están en Cristo. Y en Cristo es una frase utilizada por Pablo para decir que son salvas, que están y que creen en Cristo, ¿vale? ¿Qué más vemos? Pablo también le identifica como uno de los suyos al decir
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que lo vemos aquí justo ahora, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que seguimos todavía con esta noción de personas que están en Cristo, que Pablo los identifica como hermanos. Nuestro Padre nos bendijo a nosotros, a los de Éfeso y a Pablo, y justo después de mencionar esto, y como esta bendición espiritual en los lugares celestiales, que vamos a ver un poco más adelante de qué se trata esto, es también para nosotros, entre ellos, que están los de Éfeso, y para Pablo, en Cristo. ¿Por qué dice tanto en Cristo Pablo? Porque Cristo es la pieza angular de todo. Cristo es el importante, no nosotros. Si nosotros somos predestinados, somos en Cristo. Si nosotros tenemos bendición espiritual en los lugares altos, es en Cristo. Esto es la cosa más importante que Pablo nos está diciendo, es que todo ese tipo de personas de las que está hablando son personas que están en Cristo, son santos y fieles que él considera hermanos. Por eso ahora dice, según nos escogió en él, en la misma palabra, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Que habla de la famosa escoger o elección, o la teología también, o la doctrina de la elección, que es otra cosa que podremos ir otro día, interesantísima, ¿no? Pero vemos como el escoger depende de estar en él. Esta forma de escoger que el Señor hace antes de la fundación del mundo depende de estar en él, y la elección de Dios es para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Una cosa muy importante, aquí tampoco vemos nada de elección para salvación, sino para santificación, algo muy importante. Y ahora vemos después, en amor, habiéndonos, el nos se refiere a nosotros, que se refiere a los de Éfeso, santos y fieles, y nos, porque los considera que tienen el mismo Padre y el mismo Señor Jesucristo, y porque Pablo considera que son hermanos que tienen la misma bendición, nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Entonces ahora dice, habiéndonos a estas personas que son cristianas, que creen en Jesús, predestinados, ¿para qué? ¿Para creer? No, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de la voluntad de Dios no es que la gente no creyente fuese predestinada a creer. El puro afecto de la voluntad de Dios es que la gente que estuviese en Cristo, como nos dice Pablo clarísimamente, fueran escogidos para la santificación y fueran predestinados para adopción. Y esto es una cosa que vamos a ver con más atención y con más cuidado más adelante, ¿vale? Así que cuando Pablo habla de la predestinación, habla específicamente de un grupo de personas a las que él considera cristianas, santas y fieles, que se encuentran en Jesús. Así que la predestinación de nos predestinó habla de gente que están en Cristo. La figura principal es Cristo, no nosotros. Cristo es la figura principal, por eso es Cristo nuestra esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria que Pablo dice en Colosenses, lo dice por una razón también específica. Es importante porque cuando empiezas a conocer esto y a entender todo esto, te das cuenta de lo que el autor quiere decir en todo momento. Así que, ¿qué estamos viendo por ahora? En un análisis muy corto de la palabra proorizo, la palabra predestinación en Efesios. Lo que estamos viendo es que esta palabra, predestinar, no está ligada en ningún momento a un evento por el cual personas individuales que no son creyentes son predestinadas a creer el Evangelio, como se nos dice en el artículo que hemos leído de Coalición por el Evangelio y en God Questions. Lo que estamos viendo aquí es que la predestinación es un acto que ocurre a personas que están conversas, porque la predestinación no es para creer, sino para ser adoptados. Y eso es una cosa que vamos a ver hoy, porque vamos a entender qué significa ser adoptados. Por lo tanto, las implicaciones y las repercusiones de lo que significa la predestinación, según Pablo, son importantes porque se refiere a un destino prefijado, predestinado para las personas que están en él. ¿Vale? ¿Y cuál es ese destino entonces?
pues vamos a seguir analizando el versículo y vamos a entender cuál es el destino, ¿no? He dado ciertas brochadas ahí para que veáis, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice, ¿no? Una vez que entendemos que el enfoque claramente de Pablo es que las personas que están en Cristo, que son santos y fieles y hermanos, y que juntamente con Él y únicamente bajo el prerequisito de estar en Cristo sean predestinados, vamos a ver a qué están los creyentes predestinados, ¿vale? Vamos a leerlo otra vez. En amor, habiéndonos predestinados, y aquí dice que para ser adoptados hijos suyos. Por lo tanto, el destino de que la gente que Dios ha predestinado, ha prefijado antes de la fundación del mundo para aquellos que están en Cristo es la adopción como hijos suyos. La pregunta es ¿qué es la adopción? Porque a lo mejor no sabemos lo que es la adopción según la teología paulina, pero lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a entender qué entendía Pablo como la adopción. Y esto es un concepto súper interesante que vamos a aprender hoy todos juntos para entender. Vamos a ver la palabra adopción, ¿vale? Que veis la palabra adopción en griego, dice el versículo 1.5, en amor habiéndonos predestinado, lo que hemos visto antes, para ser adoptados. Huios thesian, ¿vale? Eso es la palabra, bueno, huios la palabra en griego. Es una palabra compuesta por huios, perdón, que es hijos, y por tifemi, que es poner como hijos, ¿no? Adoptar. Esa es la palabra que Pablo utiliza, huiocesian, ¿no? Y es importante porque la palabra adopción, huiocesian, aparece un total de 5 veces en el Nuevo Testamento y mucho más interesante es que las 5 veces que ocurre es mencionada por Pablo. Lo cual, otra vez, igual que con Proriso, era interesante ver que 5 de las 6 eran mencionadas por Pablo y cuando se refiere a personas, las 4 son mencionadas por Pablo. Es interesante para analizar el texto y para ver lo que el autor tenía en mente. Inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente. Ahora vamos a ver la palabra uocesia, la palabra adopción, pasa lo mismo, pero incluso más radical, entre comillas, porque solo lo dice Pablo, no lo dice ninguna otra persona más. Así que vamos a entender, vamos a ver las veces que ocurre esta palabra y en qué contexto, ¿no? Entonces, cuando hacemos una búsqueda de la palabra, ocurre un total de 5 veces en la Biblia. En la Reina Valera se traduce en adopción en 4 veces y en una como hijos. Y vais a verla aquí. Y tenéis todos los versículos, ¿no? Romanos 8.15, adopción, 8.23, adopción, 9.4, adopción, Gálatas 4.5, adopción, y en Efesios 1.5, adoptados hijos suyos, no simplemente porque así es como he hecho la búsqueda del programa, ¿no? Pero aquí como tenéis es adoptados hijos suyos, esta palabra es la misma, es huiocesian, ¿no? Así que la vemos 5 veces en el Nuevo Testamento y las 5 veces utilizadas por el apóstol Pablo, ¿vale? Entonces estamos predestinados, según la palabra de Dios, a la adopción según Pablo, ¿no? Y lo interesante es que cada vez que escuchamos la palabra adopción, se trata de un evento o de una cualidad que se aplica al futuro, a un futuro evento. Aunque tiene aplicaciones presentes para el creyente por el testimonio que tenemos por el Espíritu Santo, ¿vale? Pero el acto en sí de la adopción se trata de un acto futuro, como vamos a ver hoy en este estudio, ¿no? En Romanos 8, por ejemplo, tenemos muy claro que la adopción se trata de, 1, la redención de nuestro cuerpo y 2, un evento futuro, porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado en ese sentido, ¿no? Y vamos a verlo, como dice Pablo, vamos a ir a Romanos 8, 22 a 23, mira lo que dice Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu, porque somos cristianos, tenemos el Espíritu con nosotros, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Vale? Así que tenemos aquí un evento futuro que nosotros no tenemos todavía, pero que estamos esperando. La adopción para Pablo, el mismo autor que de Efesios, es un evento futuro al que estamos todos predestinados. Así que nosotros gemimos con las primicias del Espíritu Santo que tenemos, la adopción, un evento futuro, y la redención de nuestro cuerpo. Así que para Pablo la adopción es un evento futuro que termina o culmina con la redención de nuestro cuerpo. Y es el resultado de la adopción. Esto es un evento futuro que nosotros ahora mismo no poseemos, pero que tenemos la
esperanza y la aseguranza por el Espíritu Santo de que lo vamos a tener. Vamos a analizar más esto. Aquí veis, por ejemplo, la adopción en el versículo 23, como está aquí, es euthesian, para que veáis los que sepáis griego o os interese cómo es la misma palabra que hemos visto anteriormente que Pablo utiliza en Efesios, para que veáis cómo él enfoca y va en relación siempre a lo mismo. La adopción que habla en Efesios 1:5, a la que somos los cristianos predestinados, es una adopción futura que se refiere a la adopción como hijos en Cristo y la muerte haya sido echada, ¿no? Aquí veis en comparación con Efesios, ¿vale? Y hijos, adoptados hijos, euthesian, o la adopción euthesian, ¿vale? La misma palabra, además en este caso en el mismo caso, ¿no? Así que tenéis aquí la misma palabra en Romanos que en Efesios, mismo autor, ¿vale? Importante ver que aunque la adopción sea un evento del futuro que tendremos, ahora mismo tenemos las primicias del Espíritu, que es lo que estaba hablando Pablo, y al recibir el Espíritu Santo podemos clamar Abba Padre, podemos decir que Dios es nuestro Padre, ¿vale? Aunque no hayamos todavía adquirido la adopción como hijos que adquiriremos en el futuro, ahora podemos decir que somos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y esto lo dice Pablo muy claramente, y esto es impresionante para que veáis en Romanos 8, 14 al 15. Dice, mira lo que dice Pablo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿vale? Somos hijos de Dios porque estamos guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que cuando tenemos al Espíritu Santo tenemos este espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Como hemos visto antes, los versículos después, porque este es el 14 y el 15, nos dice que se trata de un evento futuro, pero que ahora tenemos, al tener el Espíritu Santo, al estar sellados por el Espíritu Santo, tenemos esas arras de que vamos a tener una herencia y vamos a ser adoptados hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea redimido y glorificado, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es leer esto en contexto para que sea más claro. He puesto aquí Romanos 8, 14 al 25 para que veáis el proceso que haga Pablo, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es evidente, ¿no? Si eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Así que vemos cómo somos hijos de Dios porque tenemos el espíritu, pero con un espíritu de adopción. No somos adoptados todavía, pero tenemos el espíritu de adopción por el que podemos clamar Abba Padre. Esto es una promesa impresionante que nos dice que nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo, ya sabemos que tenemos esa adopción futura. La tenemos asegurada si estamos con el Señor, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el espíritu de adopción que nos dice Pablo que recibimos con el Espíritu Santo. Sabemos que somos hijos de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿no? También lo que dice ahora. Y si somos hijos, también herederos, ¿vale? Muchos que me veréis el vídeo que sois de mi edad, sois herederos de algo que todavía no poseéis, pero sois herederos porque sois hijos. Somos hijos por medio del espíritu de la adopción, pero tenemos una herencia futura, ¿vale? Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, la cláusula condicional que la gente se olvida, si es que padecemos juntamente con Él, mira lo que dice ahora, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es un evento futuro. Esto es el evento futuro de la redención del cuerpo, de la glorificación, de la adopción que habla Pablo. Así que tenemos el espíritu de adopción ahora mismo, por el cual clamamos Abba Padre, tenemos las arras del espíritu, la aseguranza de la herencia que vamos a tener, que somos herederos, pero que todavía no tenemos, pero que lo tendremos cuando seamos juntamente glorificados con Cristo, ¿no? Pues tengo por cierto que las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, evento futuro, que en nosotros ha de manifestarse, ¿vale? La gloria venidera es un evento futuro y que en nosotros ha de manifestarse se trata también de un evento futuro, ¿vale? Todavía esa gloria venidera de ser glorificados y de ser coherederos no hemos experimentado, pero tenemos esa aseguranza en Cristo, ¿no? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está también hablando de qué? De un evento futuro, de lo que está la creación con grande anhelo, ¿no? La manifestación de los hijos de Dios es
cuando seamos glorificados, etc., ¿no? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, esas primicias que dice Pablo, por las cuales tenemos el espíritu de adopción, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención del cuerpo. Un acto, un evento futuro. ¿Vale? Así que vemos cómo Pablo lo va poco a poco explicando cómo tenemos una herencia al estar en Cristo, porque somos sellados por el Espíritu Santo y a la vez tenemos ese espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, aunque todavía no tengamos la adopción, que es el momento en el que seamos glorificados y coherederos con Cristo en el futuro. ¿Vale? Porque nosotros gemimos, igual que la tierra, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que es el evento futuro del que habla Pablo en Efesios 1:5, del que somos predestinados. Los cristianos somos predestinados a esta adopción que estamos esperando con las arras del Espíritu y que pasará en el futuro cuando nuestro cuerpo sea redimido, ¿vale? Porque en esperanza fuimos salvos, tenemos esperanza de ser salvos, ¿has visto? Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Otra vez Pablo está hablando de qué? De un evento futuro. Estamos aguardando a esa esperanza, ¿no? Como sabéis, la salvación es un acto presente y futuro. Somos salvos, pero realmente lo seremos en cuanto seamos glorificados, ¿no? Pero tenemos la esperanza, somos herederos en Cristo, somos hijos de Dios por medio del espíritu de la adopción, esperando hasta que seamos adoptados hijos suyos por medio de la redención y de la glorificación, algo a lo que somos cristianos en Cristo predestinados a la adopción. Así que veis, yo creo que claramente con el mismo mensaje de Pablo, adopción, uocesian y predestinación progreso, va relacionado con el acto de ser glorificados, de ser adoptados hijos de Dios en el futuro, un acto que pasará a los cristianos, un acto predeterminado, predestinado por Dios a aquellos que están en Cristo. Si crees en Cristo, recibes el Espíritu, Espíritu Santo, estás sellado por el Espíritu, tienes el Espíritu de adopción por el cual puedes clamar Abba Padre y esperas a la adopción y a la herencia que tienes en Cristo Jesús, ¿no? Esto también lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 4:7, el mismo autor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, habla Padre. Vamos, esto es lo mismo que acabamos de leer en Romanos 8:15, ¿no? Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre, lo está diciendo aquí Pablo igualmente en Gálatas 4:7, es el espíritu que hemos recibido ahora el que podemos clamar a Padre. Mira lo que dice ahora. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero por medio de Cristo, vemos aquí, es lo mismo que menciona en Efesios 1:5, que somos adoptados, esta es la herencia que tenemos, adoptados como hijos de suyos por medio de Cristo. Como siempre, para Pablo, la figura importante era Cristo. Por eso todo depende de estar en Cristo y no depende de una elección o de una predestinación antes de la fundación del mundo para ser salvo. Eso no lo pone en ninguna parte del texto. Lo que pone es que si estamos en Cristo, somos escogidos para la santificación y somos predestinados para la adopción, un evento futuro, aunque ahora tenemos las arras del Espíritu y tenemos la confianza de que seremos salvos porque es la promesa que el Señor nos da. El Señor no rompe sus promesas, ¿no? Así que creo que queda bastante claro cómo la adopción, según la teología paulina, se refiere a la redención de nuestro cuerpo, a la herencia que vamos a tener en un futuro, ¿no? Y en el presente estamos llenos por el Espíritu Santo y tenemos la confianza al recibir el Espíritu de la adopción por la que podemos clamar Abba Padre y somos hijos de Dios, ¿vale? Así que creo que esto queda bastante claro, ¿no? Y no se trata de algo nuevo porque vamos a ver, por ejemplo, en Filipenses, aquí tengo tres ocasiones para que veáis cómo
Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este es el momento de la glorificación de los hijos de Dios, de la adopción, de la redención, lo que estamos esperando, y que si eres hijo de Dios, que sepas que eres predestinado a la adopción. Esto es una de las cosas más importantes. Hay gente que dice, por ahí, yo no sé si soy predestinado, si soy predestinado. Eso porque tenéis el error de pensar que la predestinación tiene que ver con que Dios te elija para ser salvo o no antes de la fundación del mundo y para que creas el evangelio, pero no es así. La predestinación es para todos los que son cristianos. Estás predestinado para ser adoptado y glorificado. Así que si crees en Cristo, eres predestinado según las palabras de Pablo. Primero Juan 3:2, otro autor, mira lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, la adopción. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como es en el momento de la glorificación de nuestros cuerpos. Y en 1 Corintios 15, 50-55, pero esto os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, glorificados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? O muere tu aguijón, donde o sepulcro tu victoria. En ese momento en el que los cristianos estamos predestinados a ser glorificados es cuando la muerte va a ser completamente sorbida. Esto es lo que nos está explicando Pablo. En este momento es el momento de la glorificación, en el que la muerte es vencida. Cristo ya lo ha hecho, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, y a nosotros nos va a pasar lo mismo si permanecemos o si estamos en Él. Así que este concepto de la glorificación como algo futuro no es nada nuevo, es algo que se predicaba y es algo que decían los apóstoles, ¿no? Nota especial, solo hay un lugar en la que la palabra adopción no se encuentra como un evento futuro, y leeremos en Romanos 9, 1 al 5, y lo vamos a leer simplemente para que entendáis el contexto y lo que quiere decir Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, sin Cristo, por amor a mis hermanos, los que mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, ¿ha visto?, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que aquí, claro, Pablo está haciendo una referencia sobre el origen de ciertas bendiciones que vinieron por parte de los israelitas al ser el pueblo escogido por Dios para traer la bendición del Hijo de Dios, que iba a ser el Mesías, a redimir el mundo, ¿no? Todas estas promesas eran para y por causa del Mesías, ¿no? El pacto fue traído para que viniese el Mesías, para que el pueblo de Israel fuese diferente. La ley lo mismo, son cosas pasadas, por cierto. El culto también fue pasado. Las promesas, muchas de ellas son futuras. Y la gloria también es futura. Y la adopción también es futura. La glorificación es futura y la adopción es futura. El hecho de que el nombre de la ley, culto, promesas, patriarcas y la venida de Cristo es una clara indicación de que Pablo está hablando de que por medio del pueblo judío este tipo de atributos y de promesas nos han sido manifestados. Así que evidentemente aquí cuando habla Pablo de la adopción en este lugar no está hablando de que todos ellos hayan sido adoptados ni nada de eso, ¿no? Sino que evidentemente de ellos vienen, de la raíz de los judíos vienen esas promesas, y entre ellas está la gloria, la glorificación, y entre esta la adopción a aquellos que creen en Cristo, ¿no? Así que la adopción es por medio de Cristo. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que ver siempre. La adopción es por medio de Cristo. Si no estás en Cristo, no vas a ser predestinado a nada. Vamos a leer otra vez lo que dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Vale? Según el puro afecto de su voluntad. Es por medio de Cristo que seremos adoptados. Y esto es la voluntad de Dios. Eso es lo que se dice de según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad no es que ciertas personas fuesen salvas antes de la fundación del mundo y otras, muchas más, fuesen enviadas al infierno. Según el efecto de la voluntad de Dios,
es que antes de la fundación del mundo, Él predeterminó que todos los que estuviesen en Cristo fueran escogidos y fuesen predestinados a adopción o escogidos a santificación. Eso es el puro afecto de la voluntad de Dios, que el centro sea su Hijo, como siempre. Esto nos indica, evidentemente, que no podemos ser adoptados sin estar justificados por Cristo. Por lo tanto, no somos adoptados antes de estar en Cristo, sino solo cuando estamos en Cristo tenemos la promesa de la adopción, de la herencia y de la glorificación. Así que vamos a ver lo que implica estar en Cristo más adelante. Pero básicamente lo que hemos visto hasta ahora es que Pablo habla, en Efesios 1, a personas que están en Cristo, personas que han sido predestinadas a la adopción, escogidas para ser santas y sin mancha delante de Cristo. Este es el llamado que tenemos todos como cristianos. Por lo tanto, la predestinación no se trata de un decreto de Dios por el cual unas personas eran predestinadas antes de la fundación del mundo a creer. Pablo nunca ha dicho que hay gente por la calle que no creen en Cristo, que están predestinadas a creer. Lo que sí que ha dicho Pablo es que cualquier persona que esté en Cristo, si tú estás viendo el vídeo y quieres en el Señor, que sepas que estás predestinado para la glorificación. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y leer lo que hemos visto en Romanos porque hay unas condiciones específicas, ¿no? Así que es la bendición del Señor que Él prefijó o predestinó a aquellos que están en Cristo. Y esta bendición es la adopción. Es una promesa que no se va a romper. Así que, para no repetir mucho más, que tenemos el Espíritu Santo, etcétera, y tenemos las arras de Dios, vamos a seguir a ver la segunda ocurrencia de la palabra predestinación en Efesios. Así que vemos que la primera vez relaciona a personas que están en Cristo, relaciona a personas que Pablo considera hermanos y que dice nos predestinó en Cristo, porque ellos están en Cristo porque son cristianos y les ha predestinado un acto futuro a ser adoptados, aunque ahora ellos tienen en el presente el espíritu de adopción por el cual pueden clamar a Padre. Así que la segunda ocurrencia ocurre en Efesios 1:11. Tenemos que ver evidentemente que esta segunda ocurrencia viene en el mismo contexto, a gente que están en Cristo. Por eso Pablo habla siempre de nos, ¿no? En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia habiendo nosotros predestinados. Vamos a ver el griego para que veáis la palabra predestinados ahí. Proriscentes en este sentido, porque está en otro caso, pero es la palabra proriso. Así que es la segunda vez que ocurre la palabra predestinación con personas en singular, ¿vale? Y vamos a ver cómo todo tiene que ver en relación a estar en Cristo. Una vez más, porque eso es la figura importante. No somos nosotros, no somos importantes por ser predestinados, ni por ser escogidos, ni por nada de eso. La figura importante es Cristo. Es Cristo. Por eso dice en Él, mira, en Él, asimismo, tuvimos, en Él es el prerequisito, lo importante. Tuvimos herencia. Esto es la consecuencia de estar en Cristo. Sí que lo que vemos es que Pablo sigue hablando de en Él. Recordemos que habla gente que estaba en Cristo. Evidentemente Pablo estaba en Cristo. Y como sigue hablando en nosotros. En la primera persona del plural, ¿no? En nosotros tuvimos herencia. ¿Por qué? Porque está hablando de gente que está en Cristo. Así que en Él es el primer punto, que es un prerequisito, estar en Cristo, y la consecuencia es tener una herencia si estás en Cristo. ¿Vale? Habiendo sido predestinados, consecuencia de estar en Cristo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los que estén en Cristo son predestinados, tienen herencia y serán glorificados. Así que lo que vemos aquí en la segunda ocurrencia de la palabra, vemos que tiene que ver siempre con con el prerequisito o con la condición que tenemos que estar en Él. Y una vez que estás en Él, tienes una herencia que aunque no la has recibido, sabes que la vas a recibir porque tienes el espíritu de adopción y has sido predestinado a esa herencia, que es la adopción, que es la glorificación, según el designio de la voluntad del Señor, que es su voluntad, cuál es que todos los que estén en Cristo tengan una herencia y sean predestinados a esa herencia, y que tu llamamiento y tu llamado es a ser santo como Él es santo. Eso es una de las formas de la que sabes si eres, cuando estás en Cristo, estás escogido para santificación. Así que vemos cómo la herencia es en Él. La predestinación a esa herencia es en Cristo siempre, ¿vale? Así que
Vamos a ver otros lugares en los que vemos cómo Pablo se refiere a esta herencia, a algo futuro, ¿no? En Romanos 8:17 la hemos visto, ¿no? Para que juntamente con él seamos glorificados en el futuro, porque ahora mismo no lo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero en acto futuro. En Gálatas 4, versículo 7, mira lo que dice al final, y si hijo también heredero de Cristo por medio, heredero de Dios por medio de Cristo. Siempre es importante, porque si estás en Cristo, entonces eres heredero, si no, no. Lo cual implica que nadie puede estar en Cristo antes de ninguna fundación de nada. Solo puede estar en Cristo cuando crees en Jesús. Y el Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sí que lo que estamos viendo es que nadie es heredero de nada antes de la fundación del mundo. ¿Vale? Solo somos herederos y predestinados una vez que estamos en Cristo. Porque mira lo que dice Pablo en Tito 3:7, para ser justificados por su gracia. Tú no puedes, una vez que eres justificado, entonces eres heredero. Y una vez que eres justificado es una vez que crees en Cristo. Tú no puedes ser justificado antes de la fundación del mundo. ¿Vale? Por eso la predestinación es muy fácil de entender. Aquellos que están en Cristo son predestinados. Pero esta misma herencia la vemos en Efesios. Así que no tenemos que ir mucho más lejos, porque el mismo autor nos lo dice. Y esto es lo importante de Pablo, es que es súper claro, ¿no? Mira lo que dice ahí. En él, asimismo, tuvimos herencia, versículo 13, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y que, habiendo creído en él, esto es la condición. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que Pablo te vuelve a decir otra vez que habiendo creído es cuando estás en él, y cuando estás en él es sellado por el Espíritu Santo de la promesa, esa promesa que tenemos también para la adopción. Y mira cómo dice, es las arras, la aseguranza de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que sigue hablando Pablo de cómo es la predestinación, tiene que ver y está sujeta a estar en Cristo. Cuando crees en Cristo, pasas a formar parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo te sella, tienes una promesa, la cual es la herencia, que no la recibiremos hasta la redención de la posesión que tenemos ahora, pero que no la recibiremos hasta el día en el que seamos glorificados, ¿vale? ¿Vale? Así que vemos aquí cómo la redención y la posesión adquirida para la alabanza de su gloria es la consecuencia de estar en Cristo, a la que somos predestinados y es otra vez un evento futuro, ¿no? En Hechos 32 dice lo mismo Pablo, ¿no? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, ¿no? Con todos los santificados. Pedro mismo lo confirma. Vamos a ver aquí a Pedro en 1 Pedro 1:3, para que veáis cómo es algo que es una visión de todos los apóstoles y de todos los escritores bíblicos. No es nada nuevo, no es una visión nueva, ¿no? Dice Pedro, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada, ¿visto? Todavía no la tenemos, pero está reservada, futuro seguro a los que están en Cristo, en los cielos para vosotros. Así que vemos aquí como Pedro sigue hablando lo mismo, una herencia que está reservada, que la tenemos, porque somos herederos, pero futura, que está reservada en los cielos, en el momento en el que seamos glorificados, en el momento de la redención. A eso estamos predestinados. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, ¿ves aquí? Alcanzar, otra vez, está hablando de un futuro evento, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que vemos otra vez como la salvación está ligada a algo que se manifestará en el tiempo postrero. Somos salvos porque tenemos el Espíritu del Señor, por el que podemos clamar Abba Padre, por el Espíritu Santo, tenemos esas arras y esa herencia, pero la salvación será manifestada en el tiempo postrero. No son mis palabras, son las palabras de Pedro y las palabras de Pablo, ¿vale? Así que vamos a ver ahora el prerequisito de estar en él.
Esa es la cláusula condicional que vemos como la más importante de todo, porque el centro del Evangelio es Cristo. No son ciertas personas escogidas antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. El centro del Evangelio es Cristo. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor al respecto. La importancia de la frase en Cristo y en Él es increíblemente importante. Valga la redundancia, ¿no? Y eso es la temática de en Él, en Cristo, etcétera, es algo que Pablo habla muchísimo en sus cartas, ¿no? Y en Efesios también, evidentemente. Y esta temática de en Cristo o en Él, que son sinónimos básicamente, es algo que se ve con mucha intensidad, específicamente debido a que la carta tampoco es muy grande, la carta de Efesios, ¿no? Pero si ves en los primeros 14 versículos, eso que a mí no me importan mucho los versículos porque yo sé que todo estuvo escrito básicamente en prosa, ¿no? Pero es interesante para ver cómo en los primeros 14 versículos, que es donde habla de santificación, elección, predestinación, 14 versículos, la palabra en Cristo o su sinónimo en Él ocurre un total de 7 veces, para que veas lo importante que para Pablo era estar en Cristo. Como la base de su predicación siempre es Cristo. ¿Y cómo es la base del Evangelio? Cristo, porque sin Cristo no somos nada. Y en Cristo somos predestinados y escogidos, ¿no? Así que vamos a ver cómo es el momento en el que estamos en Cristo que pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí ahora, ¿no? Dice, en Él, Efesios 1:13, para que veáis la importancia de estar en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, repetimos lo que hemos visto antes, pero para que veáis, ¿no? Y habiendo creído en Él, estas son las condiciones, ¿veis cómo la cierre corta, ¿eh? En Él, habiendo vosotros, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habido creído en Él, fuisteis, esto es la causa condicional, están en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ¿no?, etcétera, que hemos leído antes, y que es la consecuencia. Así que tenemos la cláusula condicional, que es estar en Él. Una vez que estamos en Él es cuando creemos la palabra de verdad y el evangelio de la salvación. Entonces, una vez que estamos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y una de las promesas es la herencia, ¿no? La redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que tenemos la cláusula condicional de estar en Cristo, el prerequisito, lo más importante es estar en Cristo, y después de estar en Cristo es cuando tienes estas bendiciones reservadas a aquellos que están en Cristo, por ser hijo de Dios, por el medio del Espíritu Santo, que clama Abba Padre, por el que podemos clamar Abba Padre, ¿no?, por el Espíritu de adopción que el Señor nos ha dado hasta que tengamos esa posesión en el futuro de la adopción y la redención de nuestro cuerpo y de la glorificación, y seamos transformados, ¿no? Así que, en 1 Corintios 12:13, esto es uno de los versículos súper importantes y os podéis quedar en la cabeza. A la gente que le explico yo esto es fácil, es 1 Corintios 12:13, 12:13 es fácil de recordar, pero vimos lo importante de este versículo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Así que lo que estamos viendo es que al creer en Cristo, entonces somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Cuando crees en Jesús, eres parte del cuerpo de Cristo. En este momento es cuando pasas a ser parte del cuerpo de Cristo, cuando tienes el Espíritu Santo, y por lo tanto, por eso puedes clamar a la Padre, por el Espíritu de adopción que has recibido, ¿no? Y por eso, Pablo deja claro a los de Éfeso que antes de creer en Cristo, antes de ser sellados por el Espíritu Santo y de ser predestinados a la adopción, estaban perdidos y sin Cristo. Por lo tanto, sin ser predestinados y sin ser escogidos para nada. Mira lo que dice la palabra del Señor. El mismo Pablo, mismo libro, mismo autor, unos versículos más adelante. Por tanto, acordaos, Efesios 2, 11 al 13, que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. En aquel tiempo, que dice, estabais que sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y mira lo que dice ahora, pero ahora, ¿qué? O sea, sin Cristo estaban, eran no escogidos, eran no predestinados, sin promesas, sin herencias. Y ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que vemos aquí claramente cómo Pablo está hablando a los de Efesios, cómo cambia el mensaje. Cómo está diciendo que al principio, evidentemente, como ya estaban en Cristo, pues eran predestinados, eran escogidos, tenían la bendición, la herencia, etc. Y ahora les está recordando cómo eran antes, sin Cristo,
No eran ni escogidos, ni eran predestinados, ni tenían promesas ni herencia, ¿no? Pero ahora con Cristo, estaban lejos antes, ahora con Cristo han sido hechos cercanos y por lo tanto está recordando, ahora con en Cristo como tenéis estas promesas, lo cual creo que refuta con mucha claridad ese tipo de doctrina de predestinación que piensa que la gente está predestinada antes de la fundación del mundo. El mismo Pablo te dice que no. Antes estábamos en Cristo, no teníamos nada y ahora que estamos en Cristo somos predestinados. ¿Vale? Por eso el Señor es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué esperanza tenemos de Cristo? La glorificación futura que recibiremos como sus hijos, ¿no? Por lo tanto, habla Pablo de la predestinación de una manera muy clara a aquellos que están en Cristo, y como la predestinación es relacionada a la adopción que ellos tendrán. Así que antes de Cristo nadie está predestinado a nada. Nadie tiene esperanza y estamos sin Dios. Sin estar en Cristo, tú no eres ni escogido ni predestinado. En Cristo eres escogido a santificación y predestinado a la adopción. Cuando se convirtieron los de Éfeso, como Pablo les dice, pasaron a formar parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo les bautizó, 1 Corintios 12:13, en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ahora ya tienen las puertas abiertas a las promesas. Ya son herederos y coherederos de Cristo. Y aclaman a Abba Padre por medio del Espíritu de adopción y están esperando la adopción y la redención de su cuerpo. Importante, todas las promesas dependen de estar en Cristo. Las bendiciones espirituales en los lugares celestiales siempre están en Él, dependiendo de estar en Cristo. Nunca hay ninguna bendición que vais a encontrar en la Biblia a gente que no está en Cristo. Nunca vais a encontrar una bendición de glorificación, de adopción a gente que no está en Cristo. Nadie es predestinado a creer en Cristo antes de la fundación del mundo. Ninguna persona específica es predestinada para adopción antes de la fundación del mundo. Todo depende de estar en Cristo. Y es un concepto tan claro que es un concepto tan claro que el mismo Pablo habla de él mismo no estando en Cristo. Vamos a ver en Romanos 16. Si la teología paulina fuese como algunos piensan, de que Pablo pensaba que algunos estaban en Cristo antes de la fundación del mundo, jamás hubiese dicho lo que dice en Romanos 16:7. Miren lo que dice, esto es importantísimo. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron que antes de mí en Cristo. ¿Qué ves? En Cristo, como dice Pablo, y está hablando de que antes de él, Andrónico y Junias estuvieron en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él no pudo estar en Cristo antes de ellos, ni antes de la fundación del mundo, porque solamente puedes estar en Cristo cuando crees en el Evangelio de la Salvación, como dice el mismo en Efesios. Y esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Solo cuando estamos en Cristo es cuando tenemos esas bendiciones. Pablo admite que hubo un momento en su vida en el que él no estuvo en Cristo, lo cual otra vez refuta más esa opinión de que la predestinación es algo hecho antes de la fundación del mundo para ciertas personas, que de alguna manera están en Cristo. No. La palabra de Dios te dice, Pablo te dice, cuando estás en Cristo, estás predestinado. Por eso él mismo dice que él en un momento dado no estuvo en Cristo. Y lo que les dice a los de Éfeso, en el capítulo 2, es lo mismo. En un momento dado recordar que estabais sin Cristo, para recordarles que el punto principal de todo es Jesús, no nosotros. Por lo tanto, cuando creímos en Cristo, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, recibimos el espíritu de adopción y ahora somos hijos de Dios. Y tenemos una herencia futura, la futura de adopción que vamos a recibir en la reacción de nuestro cuerpo. Y recuerdo una cosa muy importante, porque yo he escuchado a algunos pastores predicar esto y decir cosas que no están en la Biblia. En Efesios 1:4, la elección para la santificación ocurre cuando estamos en Él. Nunca dice Pablo en ningún lugar que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo para estar en Él. Si hubiese un versículo que dijese eso, entonces ya se habría todo derrumbado, pero no lo veis, porque el prerequisito es que tenemos que estar en Cristo para estar elegidos para la santificación o escogidos y para estar predestinados para la adopción, que es un evento futuro. En ningún lugar de la Biblia pone que hemos sido elegidos para estar en Cristo, sino que hemos sido elegidos en Cristo. Una vez de estar en Cristo somos elegidos. Y una cosa muy importante es que si veis en Efesios, en general, hace 8 menciones Pablo a los lugares celestiales, ¿no? Y las promesas, etc. Y si os leéis, ahí tenéis una foto, podéis tomar una foto, una captura de estos versículos,
Pero si ves, cada vez que habla de los lugares celestiales con relación a personas, siempre habla de gente que está en Cristo. En el 1.3 dice, aquí veis, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, prerequisito, nos bendijo a nosotros que estamos en Cristo. Nunca verás que Pablo dice que alguien fue bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales sin Cristo, antes de la fundación del mundo. No lo pone en ningún lugar, siempre tiene que ser en Cristo. Y ya hemos visto que para estar en Cristo hay que creer en el Evangelio, por eso Pablo en un momento dado de su vida no estuvo en Cristo y luego sí que estuvo en Cristo. En el Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo somos resucitados con Cristo? Cuando creemos en el Evangelio de la salvación. Y en ese momento entonces nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. En ningún lugar antes de la fundación del mundo siempre veréis que los que están en Cristo han sido hechos sentados en los lugares celestiales. ¿Vale? Y no sé si alguno más por aquí. Además, creo que ya no tiene en relación con personas, pero para que veáis que cada vez que menciona los lugares celestiales, nunca habla de no creyentes estando benditos en los lugares celestiales, como la teología o la doctrina de la predestinación hemos visto en esos dos artículos. Siempre habla de gente que está en Cristo Jesús. Siempre está en relación a gente que es salvo. Somos hechuras suyas, creados en Cristo, porque somos hechos nuevos una vez que estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, estamos destinados a buenas obras, ¿vale? No que las obras que hacemos estaban predeterminadas por Dios a unas personas para que hiciesen obras buenas, no, son las obras que el Señor había predestinado a aquellas personas que estuviesen en Cristo. Dios ha dicho que los que son cristianos tienen que hacer esto, es una cosa, es bastante obvia, ¿no? Y bueno, aquí más versículos de Pablo hablando de cómo nuestra ciudadanía está en los cielos, siempre nuestra, de los que somos cristianos. Tenemos un amo en los cielos, nosotros, no gente que no está en Cristo. Y 2 Corintios 5:2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, que todavía no tenemos, pero que un día tendremos. Pero siempre habla en nosotros, porque considera que estas personas todos tienen a Cristo Jesús, ¿no? Así que para terminar voy a hacer la predestinación en imágenes, que creo que es una forma mucho más fácil de entender para las personas. Aquí vemos una persona incrédula, sin Cristo, y que esta persona está pues no escogida, no está predestinada y no tiene promesas ni herencia. Nadie que está sin Cristo tiene ninguna promesa de Cristo, ¿vale? Ahora vamos a ver al creyente. Es una persona que está con Cristo. Esta persona que está con Cristo ahora, ¿qué pasa? Están sellados por el Espíritu Santo, son escogidos para santificación, son predestinados para adopción y tienen la promesa de herencia. Estos que están en Cristo son los que son predestinados a adopción y a la herencia y a la glorificación, que es un evento futuro. Así que veis, la persona que está sin Cristo bíblicamente no tiene nada de este tipo de bendiciones del Señor. Son potenciales, si creen en Cristo las pueden tener, pero si no, no las tienen. Los que están en Cristo ya tienen posesión de esto, ya son predestinados, ya son escogidos y ya tienen una herencia en el futuro y una promesa de glorificación, ¿vale? Esta es otra foto que hice, ¿no? Antes de la salvación estamos todos muertos en nuestros delitos de pecado, somos hijos de la ira, como dice la palabra del Señor. En el momento de la salvación somos predestinados a la glorificación, ¿vale? Y con esto concluimos. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es el destino prefijado por Dios a aquellos que están en Cristo Jesús, ¿vale? ¿Y qué no es la predestinación? La predestinación no es, por lo tanto, el destino prefijado a los no creyentes a creer en Cristo antes de la fundación del mundo. No lo pone en ninguna parte en la Biblia, ¿vale? Así que en la Biblia nunca veréis un caso de una persona que no está en Cristo y que sea predestinada para la adopción. Ningún creyente es predestinado a nada. Ningún creyente es predestinado, ningún no creyente es predestinado a la adopción en la Biblia. Solo los creyentes, solo los que están en Cristo son predestinados a la adopción. Así que bueno, con esto terminamos por ahí. Podéis leer el último parágrafo para que veáis, pero para no repetirme más. Esto es, básicamente, cubre todo lo que es la predestinación en relación a Efesios, ¿no? Luego, si queréis, la semana que viene seguramente veremos Romanos, o incluso antes,
Pero si veis, Romanos, los que son predestinados son los que él conoció, ¿no? Así que ya está el prerequisito de conocer, que implica relación, y lo veremos, ¿no? Pero veréis que una vez conoces al Señor, estás predestinado, que es básicamente lo que nos está diciendo Pablo en todo momento. Una vez que estás en Cristo, estás predestinado. Pero es un pequeño broche que doy aquí para que podáis entender la predestinación de Romanos rápidamente. Lo que vamos a hacer la semana que viene es analizarlo mucho más intensivamente con la palabra prognosco, porque también genera algún tipo de debate, ¿no? Y lo vamos a romper el debate, igual que hemos hecho hoy con la predestinación, y como la predestinación no se basa en individuos escogidos unilateralmente por Dios antes de la fundación del mundo para creer el Evangelio, sino que se trata de individuos que el Señor ha escogido en Cristo, que están en Cristo, para santificación, escogidos y predestinados para la glorificación, que es un evento futuro, aunque ahora tengamos las arras del Espíritu y la promesa. Todo esto son las bendiciones que tenemos en Cristo y las promesas que tenemos, que son increíbles y por las cuales tendríamos que estar contentísimos. Si estás en Cristo, que sepas, hermano, que estás predestinado para la glorificación y que tienes una herencia. No tienes que pensar más. La predestinación es completamente bíblica, es completamente sana y es una bendición para todos los que estamos en Cristo. Así que eso es todo por hoy, hermanos. La semana que viene veremos más y espero que os haya podido ser de bendición. Y si tienes alguna pregunta, métemela en los comentarios y que sea en relación a la predestinación y en relación a lo que hemos visto, no en relación con otros versículos, porque ahora no vienen en cuenta. Vienen en cuenta la predestinación por Pablo. Así que esto es todo lo que tenemos hoy. Que Dios os bendiga y nos vemos la semana que viene.